Dicen que el diablo tiene muchas formas de tentar a los hombres, pero una de sus favoritas es la música. A lo largo de la historia, algunos artistas parecieron tocar con un poder imposible, una habilidad que rozaba lo sobrenatural. Sus dedos se movían más rápido de lo que el ojo podía seguir, sus notas despertaban emociones que rozaban lo prohibido, y muchos al verlos tocar aseguraban que no estaban solos en el escenario. Hoy entraremos en el pacto de sonidos y sombras, descubriremos las vidas malditas de 3 músicos que, según las leyendas, entregaron su alma al diablo a cambio del don de la música eterna. Niccolò Paganini nació en Génova, Italia, en 1782. Desde niño mostró un talento fuera de lo común, pero también una oscuridad que parecía consumirlo. Su padre, obsesionado con la fama, lo obligaba a practicar durante horas hasta el desmayo. Pronto Niccolò superó a todos sus maestros. Su técnica era grandiosa, su presencia inquietante. En los teatros, la gente lo observaba con miedo. Decían que su rostro se retorcía, que sus ojos brillaban como brasas y que su violín sonaba como si 1000 voces gritaran desde el infierno. Algunos aseguraban haber visto una sombra negra tocando a su lado, imitando sus movimientos. Otros decían que su cuerda se rompía en mitad de una pieza, pero que el sonido continuaba. Los rumores se extendieron. Paganini no era un hombre, era un ser poseído. Se dice que ante una potente y pocas veces vista fuente de talento, las personas suelen atribuir ese genio a poderes divinos o diabólicos. La historia fantasiosa en torno a las habilidades interpretativas extraordinarias de Paganini se dice que fueron creadas a partir de un suceso anecdótico. Cuando era niño, su madre había tenido un sueño en el que su hijo era bendecido por un ángel y lograba convertirse en el mejor músico del mundo. Con el tiempo, ese ser alado no sería un ángel, sino el mismo diablo, y alimentado por su carácter, su aspecto y su vanidad artística, el mismo Paganini se encargaría de esparcir el rumor acerca de su procedencia del virtuosismo. El apodo del violinista del diablo lo persiguió y le aseguró parte de su fama y riqueza. El hecho de decirse que hizo un pacto con Satán solo servía para crear expectación, susurros, varias envidias, un inexplicable sed de ver, aunque sea una vez, a un hombre tocar el violín como nadie más, como nunca antes. El rumor pronto se esparció. Paganini había hecho un pacto con el diablo, a cambio de su alma. Recibió el don de la perfección en la música. Para Paganini no había mala publicidad, solo una publicidad. Y ya fuera gracias a sus admiradores o a sus detractores, usó todo lo que se decía acerca de él como un escalón. Aquí solo había una verdad, y era que verle ejecutar el violín era una experiencia que trastocaba la existencia. Había un antes y un después en la vida, luego de oírle y de verle, porque ir a un concierto de Paganini era un deleite, doblemente sensorial, sonoro, pero también un espectáculo visual entre lo frenético y lo conmovedor. En los escenarios Paganini no parecía humano, su piel enfermiza, su delgadez espectral, sus ojos hundidos, sus dedos imposibles, su velocidad antinatural. El público no aplaudía primero se quedaba helado. Había quienes aseguraban que mientras tocaba, veían sombras detrás de él, moviéndose al compás de cada nota. Otros juraban que su violín gemía como un alma en pena, y el rumor más repetido era el más terrible. Paganini no tenía talento, tenía un pacto. Lo impredecible de su carácter, sus múltiples enfermedades, entre ellas la intoxicación por mercurio para tratar la sífilis, fueron mermando la gracia con la que logró encantar al público durante años de giras, fuera de Italia, ya fuera en lugares como París, Viena y Londres, lugares donde logró amasar su fortuna cuando las entradas para verlo duplicaban el costo de una entrada ordinaria. Quizá Paganini vendió su alma al diablo, o quizá el diablo solo lo usó como su instrumento favorito, pero lo que el mundo entendió fue algo mucho más simple y aterrador. El genio absoluto nunca es gratis. Niccolò Paganini murió el 27 de mayo de 1840 en Francia, pero incluso su muerte fue un escándalo. Cuando la iglesia quiso enterrarlo, el obispo se negó. Aseguró que Paganini no mostró señales de arrepentimiento ni de miedo, y que además murió sonriendo.
Giuseppe Tartini fue un prodigio, compositor, violinista, obsesivo buscador de la perfección, pero también fue un hombre débil ante su propio deseo, el deseo de crear la obra absoluta, una melodía capaz de romper los límites humanos, y fue ese deseo el que lo expuso a algo que jamás olvidaría. Tartini vivía consumido por una frustración constante. Nada de lo que componía era suficiente. Para él nada era perfecto. No dormía, no comía bien. Las partituras se amontonaban como cadáveres de intentos fallidos. Mientras más escribía, más odiaba lo que hacía. Y entonces llegó la noche que lo cambiaría todo. La sonata para violín en sol menor, más conocida como el Trino del Diablo o la Sonata del Diablo. Esta es una obra para violín, solo, con acompañamiento de bajo continuo, encontrada como uno de los trabajos brillantes de Tartini. Se cuenta que Tartini la compuso a raíz de un supuesto encuentro con el diablo, como le contó el astrónomo francés Guillaume Lalande. Según Lalande, Tartini dijo: una noche en 1713 soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien, todos mis deseos eran anticipados y satisfechos con creces por mi nuevo sirviente. Ocurrió que en un momento dado le di mi violín y lo desafié a que tocara para mí alguna pieza romántica. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar con gran bravura e inteligencia una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Maravilla, éxtasis y deleite que quedé pasmado, y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es por lejos la mejor que jamás he escrito, y aún la llamo la Sonata del Diablo. Pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. La obra se convirtió en una de las piezas más difíciles de interpretar en la historia del violín, un reto técnico, casi inhumano. Cuando Tartini la presentó por primera vez, los espectadores quedaron hipnotizados. Se cuenta que algunos lloraban y otros temblaban. El propio Tartini confesó: jamás logré tocarla como la escuché en mi sueño. Si pudiera hacerlo, rompería mi violín y no volvería a tocar jamás. Al poco tiempo Tartini se volvió famoso, su técnica era elegante, pero su mirada se había vuelto triste. Quienes lo conocieron decían que vivía perseguido por sus sueños. Durante sus clases, los alumnos contaban que a veces el arco se movía solo, o que una segunda sombra se proyectaba tras él mientras tocaba. Giuseppe Tartini murió en 1770 en Padua. Su última petición fue que nadie tocara su violín durante 13 días después de su muerte. Este número no fue casualidad. Cuando finalmente abrieron su tumba, los monjes afirmaron que el cuerpo estaba intacto y en sus manos el violín. Las cuerdas seguían tensas, como si alguien lo hubiese tocado la noche anterior. Hoy el Trino del Diablo sigue siendo una de las piezas más temidas, una composición que, según la leyenda, tienta a quienes la interpretan. Pero ¿fue Tartini un genio, un poseído, un soñador o un intermediario del infierno? Nadie lo sabe, pero su música sigue viva y cada vez que alguien se atreva a tocarla, una sombra sonríe desde algún lugar. Ahora viajamos a Mississippi en la década de 1910. El aire huele a tabaco, a tierra húmeda y a sudor. Las personas ya son libres, pero las cadenas todavía pesan en sus almas. En los campos de algodón nace un lamento, un sonido desgarrado que habla de dolor y esperanza, el blues. Y en ese entorno, en una pequeña cabaña de madera, nace Robert Leroy Johnson, el hombre que cambiaría la música para siempre, y que, según dicen, pagó el precio más alto por su talento. Antes del mito, antes de las grabaciones, antes del terror, Robert Johnson, se cuenta, era un músico mediocre, un chico sin futuro, sin voz, sin técnica, ignorado por todos. Los viejos bluesmen se burlaban de él, le decían que jamás sería un verdadero músico, que el blues se lleva en la sangre, no en el deseo.
Robert escuchaba y callaba, pero por dentro algo crecía: rabia, obsesión y hambre. Una noche, tras ser expulsado de un bar a carcajadas, Robert levantó su guitarra, miró la luna y dijo en voz baja: haré lo que sea. En el sur existía un rumor, un ritual, un lugar donde a medianoche uno podía pedir talento a cambio de algo que nunca recuperaría. Un cruce de caminos, una encrucijada. Robert fue, no por curiosidad, sino por desesperación. La leyenda cuenta que una figura alta, vestida de negro, con sombrero de ala ancha, apareció de entre las sombras, que tomó la guitarra, la afinó lentamente y se la devolvió a Robert, y que con una voz profunda le dijo: toca, muchacho, ahora ya puedes tocar, pero tu alma será mía. A partir de esa noche, Robert se convirtió en el mejor guitarrista de todos. Su música tenía una fuerza que nadie había escuchado antes, y su mirada parecía perdida, como si mirara a algo que solo él podía ver. Pero con el talento llegó la sombra. Robert empezó a beber en exceso, a sudar mientras tocaba, a mirar por encima del hombro cada pocos minutos. En los bares apagaban las luces durante sus canciones y algunos juraban ver una figura detrás de él, quieta, respirando. Robert lo sabía, algo le seguía, algo venía a cobrar. Robert Johnson solo grabó 29 canciones, pero estas bastaron para construir una leyenda eterna. Escucha los títulos de sus canciones: Tristeza en la encrucijada, Perro del infierno en mi camino, Yo y la tristeza del diablo. Y en una de sus letras se puede leer: bajé a la encrucijada y caí de rodillas, un perro del infierno me persigue. Muchos decían que esas canciones no eran metáforas, que eran advertencias, mensajes de un hombre que sabía que su tiempo se acababa. Durante sus presentaciones, los testigos afirmaban ver una sombra moverse detrás de él, sincronizada con sus manos. Además, en los bares, la gente murmuraba que Johnson no viajaba solo, que alguien lo seguía a todas partes. Su muerte ocurrió en circunstancias extrañas. Según las últimas investigaciones, la causa de su fallecimiento más aceptada es que murió envenenado por el marido de Beatrice Davis, quien envenenó una botella de whisky con naftalina. Aún así, la falta de datos ha alimentado la leyenda, y otros dicen que murió de neumonía, algunos que de sífilis, o que terminaron con su vida con un arma de fuego. Su certificado de defunción revela que falleció el 16 de agosto de 1938 en Greenwood, estado de Mississippi, y que no hubo autopsia. Así como su muerte es un misterio, también lo es su lugar de entierro, ya que existen 3 posibles tumbas donde se encuentran los restos de Johnson. Una en el cementerio Paine Chapel, cerca de la localidad de Quito, Mississippi, con la leyenda Resting in the Blues, descansando en blues. Otra en el cementerio de la iglesia Little Zion, cerca de Greenwood, restaurada en 2020 por la compañía discográfica Sony Music, poseedora actual de los derechos sobre sus canciones, y un memorial u obelisco situado en el cementerio de la iglesia bautista Mount Zion, también cerca de Greenwood. Así es que se cuenta que fue enterrado en una tumba sin nombre, bajo un árbol solitario, pero nadie sabe con certeza dónde descansaron sus restos. 3 tumbas, 3 encrucijadas, 3 músicos, 3 vidas, 3 talentos que desafiaron lo humano y, según dicen, lo natural. Paganini, el violinista cuyos dedos parecían moverse solos; Tartini, el compositor que escuchó la perfección desde un sueño que no era suyo; Robert Johnson, el hombre que cruzó la encrucijada y volvió cambiado, con un blues que parecía venir de otro mundo. Algunos creen que fueron víctimas del mito, otros que fueron hombres marcados por fuerzas que no comprendemos. No sabemos si hubo un pacto real, no sabemos si el diablo estuvo presente. Quizá lo que realmente vemos es un reflejo de nuestra propia ambición.
El deseo de ser extraordinario, el miedo a lo imposible y la eterna tentación de entregar algo invaluable para escuchar una melodía que sobrevive más allá de la vida. La música de Paganini, Tartini y Johnson nunca se detuvo. Todavía resuena en algún lugar donde nadie puede tocarla, pero todos pueden escucharla.